Tras la publicación de la serie de vídeos en la que expongo la historia de la nación histórica serb y al ver que ha habido gente a quien le gustó, cosa que a mí también me gusta, si no, no habría este vídeo, he decidido mostraros la historia de otra nación histórica, en esta ocasión la Heiserk. Para hablar de ella he de empezar por los braunos, y es que el imperio brauno de pueblo longevo altamente inteligente y sabio, de un momento a otro, desapareció por completo. Al ser supremacistas habían aniquilado a todo grupo étnico que se encontrasen en su camino y se habían impuesto a ellos. Pero con su partida el mundo quedaría a explorar por los pocos grupos étnicos humanos que quedarán en el mundo, pasando de la primera cabeza de la costa Berk al resto de Zushaki y, quienes pudieron, a Yednalamar. Pese al vídeo en el que muestro el avance político de la UN, pese a que las naciones políticas con registro escrito hubiesen llegado hasta según qué puntos en según qué tiempos, los migrantes de castas sociales más bajas, queriendo huir de la nación Gasa, llegaron en menos de una generación a todo Zushaki, formando culturas de la Edad de Hierro de nuevo. Es por esto que hoy en día no se sabe muy bien cuáles son las relaciones lingüísticas de todas las lenguas de Zushaki, ya que en muchas de las regiones ha habido agujeros históricos en la que, aparte de las leyendas de los indígenas de las diversas regiones y del registro arqueológico, poco o nada se puede saber. Pero, un segundo, ¿qué es la nación Gasa y por qué protegieron a los humanos? Los braunos se sentían superiores a todas las razas humanas, pero las otras razas no humanas, que eran civilizadas, las dejaron vivir en sus propias reservas como los Glardos, o las subrazas de Gasas o Guasayamas que explico en parte en el vídeo de aquí arriba. En fin, los Gasa, con una tierra libre para ellos, decidieron esclavizar a los humanos que huyeron a la primera cabeza con la condición de que hiciesen un pacto con los braunos y así evitar su exterminio. Cuando estos se fueron, los humanos no encontraron ninguna razón por la que seguir siendo los esclavos de los Gasas. Ojo que aquí la leyenda se fundó con la historia. Hay muchas cosas que tal vez no sucedieron de la misma manera. Sería raro que esto hubiera sido una idea así de simple como se lo debemos. Pero bueno. Así que, aprovechando su mayor fuerza física, en menos de una generación lograron la libertad mediante una serie de violentas escaramuzas. Tras ellos, muchos quisieron quedarse en las naciones Gasa para fundar una sociedad mixta y tolerante. Otros, aterrados por su pasado, huyeron a estos a otras tierras. En fin, volviendo a lo que íbamos. Múltiples culturas de la Edad del Bronce fueron yendo y viniendo por estos montes volcánicos, atraídos por sus metales con los que comerciaban con pueblos circundantes. Es así que se formó una red de comercio no escrita, como ya he mencionado. Pese a las épicas guerras, alianzas y leyendas que debieron labrarse en este lapso de poco más de un milenio, no se sabe mucho, por lo que lo más antiguo que sabemos de este lugar es mediante textos de la Gran Azula. Este era un reino descendiente de otra etnia que sobrevivió a los braunos, quienes, para evitar ser asesinados, uno de sus magos más poderosos, Ludwig, encerró a sus súbditos en crisálidas indestructibles con el sello, hechizos inquebrantables. No despertaremos hasta que los braunos hayan desaparecido de este mundo. Al despertar todo su pueblo poco menos de 9000 años tras la aparición de la diáspora de su imperio, refundaron una nación política llamada Azula, y los territorios de expansión se llamarían Nueva Azula, creyéndose los únicos supervivientes del mundo y sus legítimos herederos, cosa que caracterizaría su ideología política durante milenios. En estas tierras Heiserk se dio un desarrollo tecnológico rapidísimo, tomando de referencia también las ruinas que los braunos dejaron. La cultura que originó esto sería la de Rakvaria. Muchas otras culturas como las Kulueka, Hassana y Urkera se unieron a ellos de buen grado, sometiéndose a su imperio, laico, con libertad de expresión y manifestación étnica, pero con influencia política sobre estas a cambio de adquisiciones tecnológicas. Es así que jamás desarrollaron tecnología bélica muy compleja al jamás haberla necesitado. Aparte, tenían un territorio y una tradición escrita que comprendía un lapso de tiempo muy reducido, por lo que cuando tuvieron que vérselas con los azules, pese a ganar en las primeras escaramuzas, vieron que sus estrategias políticas y bélicas eran increíblemente superiores a las de ellos dado haber podido aprender de los errores de su largo pasado, por lo que decidieron dar con un plan, huir al espacio al planeta más cercano a la UN, llamado por ellos Hundi, es decir, Esperanza, y que daba indicios de tener actividad biológica tras varias sondas enviadas para inspeccionarlo todo. Pudieron permitirse docenas de miles de cohetes gracias a que la tecnología que mejor tenían desarrollada era el transporte, cosa necesaria de refinar si se vivía en unas montañas. Imaginaoslo como gente del siglo XIX europeo en el espacio, pero con una tradición escrita de tan solo 400 años. Tenían demasiado miedo de enfrentarse de nuevo a los azules. Al llegar se toparon con los braunos, quienes habían huido del planeta por el remordimiento que los descendientes de los primeros conquistadores sintieron tras haber exterminado al 75% de la humanidad. Ahí se les aceptó en el gobierno de las estrellas, aunque tema espacio no piensa tocar en él aún porque esto es fantasía épica y no ciencia ficción. Para eso están Estrellas de Roca, que os dejo aquí arriba. Es de este modo que solo dejaron en tierra las culturas de Heiserk que jamás llegaron a asimilar, sea porque jamás se las toparon por su aislamiento o porque aún no las habían encontrado.
los azules pensaron que habían acabado con los hijos de los braunos, devenidos en diablos míticos, y que por ende esas tierras ya eran conquistables. Por descripciones de algunos exploradores y comerciantes, y por restos arqueológicos, se cree que este podría haber sido el mapa etnolingüístico antes de... bueno, lo que vendrá. Para quien no sepa, como las altas montañas aíslan a los pueblos entre sí, es muy fácil que haya mucha diversidad etnolingüística, y pese a haber rutas de comercio, no era usual toparse con el vecino si uno no quería, y al no tener tradición escrita, esto fue perfecto para una gran diversidad etnocultural a tal nivel que 1000 años servían para complicarle la vida a los antropólogos que quisieran hacer uniones genealógicas entre pueblos. Eran sobre todo mineros, ganadores y pescadores. Dado que los Drakvarios contaban con unas pecas muy características, los azules consideraron esto un signo del mal, y pese a que los demás pobladores de este lugar como los Quichape, Ñar e Inir nos tenían, de hecho a la mayoría de descender de los humanos Gasa eran más cobrizos de piel, les dieron caza en nombre de su religión. Aludieron que esta piel oscura, pero pelo totalmente negro, era el resultado del cruce entre Drakvarios y Braunos. En un inicio tuvieron que vérselas con los Valir y los Onta. Mientras que los Proto-Onta asimilaron genética y culturalmente a los Valir, estos mantuvieron su idioma y su religión. En general eran bélicos, divididos en centenares de clanes totalmente separados y en constante lucha. En un inicio, para los azules, al verlos separados, fue fácil conquistarlos. Mientras que unos contaban con armas de hierro y cañones, los otros solo contaban con hachuelas de hige y serio, un material natural más duro que el acero inoxidable actual y que solo podía ser moldeado tras afilarlo con mucho esmero. Aún así no compensaba con sus enemigos. Este material se dice que está relacionado con la obsidiana, por lo que cuando los azules obtuvieron los terrenos en donde obtener este material, su avance fue increciendo. No obstante, el líder de la tribu Enkar, Soyona, al ver a refugiados de todas las tierras ontas pedir ayuda a sus propios enemigos, vio que se debían apartar las diferencias y unir a todos los clanes posibles para defender como uno esas tierras del desconocido invasor. Es de este modo que envió 3 cochimpas, cargo de que tomaba gente que asumía su identidad para hablar con líderes de otros pueblos, para dar a conocer su iniciativa a pueblos vecinos. Los líderes de 17 clanes fueron a su tribu para negociar una contraofensiva, así que tras meses en los que planearían una contraconquista, cuyo objetivo era mermar las fuerzas azules para entablar negociaciones, de transportar guerreros y producir armas que se decidieron a atacarles. Fue tal el revuelo que se dio en todo el territorio Onta que otros 20 clanes se unieron a su empresa. En un amanecer de la cresta del Valle Tononka, en cuya falda descansaba un campamento azul militar, apareció un grupo de guerreros Onta. En un inicio, los soldados azules se rieron de ellos mientras tomaban sus armas, viendo cómo osaban imitarles en su supuesto organizado ejército. Los consideraban tan débiles que en comparación a sus armas que ni guardias dejaban a vigilar. No obstante, con el paso de los momentos, sus sonrisas se iban mitigando a medida que más y más efectivos iban bajando por la montaña. Llegó un momento en el que se estimó que el número de guerreros superaba el millar mientras que los azules eran poco menos de 700. Pese a que la mitad de los azules murieron en el ataque, la otra mitad huyó, alertando al Rey Azul de momento y mandando nuevas tropas y estableciendo nuevos protocolos de seguridad. Se construyeron fuertes de roca, muros, vigilancia y en general ya no se asentarían en posiciones bajas y desfavorables. Téngase en cuenta que hasta ese momento los azules rara vez habían luchado en terrenos montañosos, sino que en estepas, así que el factor estar arriba estar abajo para las ventajas en una batalla no lo tenían tanto en mente. Este refuerzo militar, no obstante, no achicó a los Onta, quienes no cedieron en su intento de hacer que los azules se rindiesen. Liderados ahora por Soyona, volvieron a atacar. No obstante, ahora desde la altura, con guardias y alertados de este gran ejército, los Ontas solo ganaron una de las 85 batallas que se dieron. Cierto era que habían frenado el avance azul con una resistencia más férrea y obligándoles a pensárselo 2 veces antes de que atacara poblados Onta y Valir, y tardar más en hacerlos ahora más costosos campamentos militares, pero no llegaron a pararles. Finalmente, en el año 1450 del calendario azul, que cuenta desde que salieron de las crisálidas, se acabó con el último poblado de donde Sorolla decidió luchar hasta el final. A estas alturas los civiles se habían asentado en lo que antaño era la Azul Nueva. Habían descendido identitariamente de la Azul Vieja, era más puritana con sus costumbres y quien se llevaba gran parte de las riquezas que Azul Nueva producía y conseguía de sus conquistas. Es de este modo que se dio la guerra de independencia fuerte, y si os preguntáis por qué tanta terminología lleva vocabulario castellano, es porque los bónicos, los entre comillas hispanoparlantes de la URSS les dieron estos nombres y con su posterior colonización acabaron por implementarse en las lenguas nativas posteriores. En un inicio, a modo de protesta, se detuvieron los ejércitos de expansión. El gobierno central pues dio un toque de atención a los militares, quienes pidieron un 50% de las riquezas que fueron ganando en este nuevo territorio, pero el rey Ofrat II se negó y les obligó a seguir, por lo que estos militares tomaron las armas y atacaron la capital azula, Trieste.
Esto desembocó en una serie de batallas en Azul Vieja. Después de que los caciques de las distintas regiones de la Azul Vieja pidieron la rendición por el peligro que infligían estos ataques a sus ganancias, el rey se vio presionado a darles la independencia a la Azula Nueva, la cual con el paso de la guerra fue pidiendo o que el rey fuera derrocado o que les diesen la independencia. En el 1460, pues la guerra cesó y la Azula Nueva pasó a ser fuerte. Firmaron un acuerdo con el cual Fuerte no podía bloquear el comercio azula. Tengamos en cuenta que la rodeaba por tierra completamente. Es de esta manera que el jefe militar de la antigua Azula Nueva, Otto von Malek, se instauró en la dinastía Malek y reanudó su ejército de conquista. Las naciones de Mezcla y Pilar les fueron pillando terreno, por lo que decidieron prisa en avanzar en pos de no quedarse atrás en la carrera colonizadora. Eventualmente esto no dejó exenta la zona Heiserk. Pensando que los antiguos Heiserk se habían extinguido al fin al no toparse con más de los Ontas en las tierras que los Rakvarios habían dejado vaciadas, siguieron avanzando hacia el este. No obstante, en el año 1462 se toparon con los Swapi. Pensando por su semejanza estética con los Ontas que serían tan sanguinarios como ellos, se armaron hasta los dientes. Pero al este pueblo estar relativamente centralizado por la red comercial que dentro de su aislada comunidad no se había extinto pese a su llegada en los años 40 después de la crisálida, y al no haber desarrollado estrategias bélicas al no tener vecinos, acabaron con ellos en medio año. Su avance siguió hasta que llegaron a la población Mues. Confiados ahora de su poder por la rápida extinción de los Swapi y de su reciente guerra ganada, intentaron atacarles. No obstante, se toparon con magos. Los primeros humanos Gasa trajeron magos y extraterrista, manteniendo la tradición de heredar el poder mago y de ingerir el mineral en ocasiones extremas para obtener sus poderes, regalo de los Gasa tras haber perdido en la guerra a modo de gesto de buena fe. La mayoría acabó en las casas nobles humanas, sí, pero otros lograron hacerse con un poco, huyendo posteriormente a las tierras vacías. Por lo que en su primer ataque en el año 1464, un mago fundió las armas y armaduras de los soldados azules antes de llegar al portal de entrada de su aldea, solidificándolos de nuevo cuando se estaban deslizando por todo su cuerpo, inmovilizándoles ligeramente y permitiendo a los soldados rasos acabar con ellos. Los fuertes se sintieron inmensamente intimidados por esta arma. No sabían ni cuántos eran ni hasta qué punto su poder llegaba. Aprovechando que un plan mago había establecido una de sus sedes en Fuerte, les pidieron parte de su poder, mas ellos se negaron puesto que no querían tener nada que ver con temas de geopolítica que no les concerniera. Es de este modo que mandaron un ejército a su templo. El asedio a este duró 2 semanas, y mientras esperaban a ver si podían hacerse con ellos, retiraron sus tropas circundantes de la nación Mues para evitar que estos se acercasen y llegasen a Fuerte. Eventualmente los magos cedieron, recordando que pese a ser poderosos, no lo eran infinitamente, y 50 de estos no podían hacer nada contra los 1000 soldados entrenados y conocidos por su brutal ferocidad. Es así que 9 magos heredaron su poder a 9 generales, recibiendo el cargo de Borkon, general investido con magia. Al llegar a donde iban a atacar, las almas de los magos que estaban en la mente de los soldados tomaron posesión de ellos y atacaron a los soldados fuertes. Ante esta noticia, el gobierno altamente bélico, cabe aclarar, mandó un ejército para matar a todos los magos del templo y hacerse con sus textos secretos y con sus reservas de extraterrita para sus soldados. No obstante, se cree que debieron haber activado un sello para desviar la atención de los humanos corrientes y no poder encontrarlos jamás. Se tiene la teoría de que tal vez este templo sea el único que quede en pie pese a los ataques que los magos sufrieron a lo largo de los milenios en todo Yusaki. Sin el apoyo mago y tras sacrificar a sus guerreros para que no causasen más problemas, aunque desde ellos desaparecieron, no se sabe si en las poblaciones Mues o en los templos magos decidieron atacar a algunos poblados de estas etnias con la experiencia que tenían ya con esta clase de humanos con poderes. El avance fue lento y tortuoso, pero eventualmente acabaron con ellos en el año 1472. La región Heiserk pasó a ser una zona administrativa más, liderada pues por el sobrino de Otto von Malek, Bursvin Malek de Heiserk. Tras tomar la región de los Sanan en la orilla occidental del río de los Vapores, pidió más autonomía de su región y reconocimientos, pero su tío se lo negó. Pronto su hijo Otto von II Malek tomaría su poder tras su muerte en el 1474. De nuevo le pidió autonomía y prestigio a su primo, pero este se lo negó, subiendo los impuestos para la fuerza central. Después de reprocharle una carta que se comportaba con la antigua Azula, le volvió a subir los impuestos, por lo que intentó entablar la amistad con los Sanan de la orilla oriental, y pese a que los inicios se vieron reacios a acceder dado a sus antiguas políticas en contra de sus vecinos occidentales, accedieron. Era mejor eso a morir, por lo que expusieron a guerreros Sanan entre las filas Heiserk e iniciaron un ejercicio de evangelización que no acabó de calar. Sea como fuere, esto era una declaración de intenciones por parte de Bursvin hacia Otto von II. No solo no mataban a los Sanan, sino que los tomaba como ciudadanos incluso siendo paganos. Esto creó bastante indignación en torno a los monjes de Fuerte y Azul, pero los de Heiserk, quienes estaban en parte comparados por Bursvin, lo aceptaron, fundando la denominación de azulismo evangélico, que creía en la redención de todos, demonios incluidos.
Otto von II amenazó con declarar el estado marcial y atacar a Bursvin, a lo que este mismo le advirtió de que no podía estar seguro de a cuántos pueblos podían reclutar para una posible guerra, que los nativos podían o bien detenerse en los Alan y no haber más o extenderse hasta el resto del mundo. Es con esta amenaza que Otto von II bajó los impuestos a la mitad en un inicio. Le nombró virrey de Heiserk en vez de solo cacique mayor y le dio más autonomía. Es de este modo que siguió conquistando, asimilando los Sulakir y los Gaukin. No obstante, a medida que demográficamente crecía vertiginosamente, al igual que sus riquezas y su prestigio, el poder se le subió a la cabeza. En el 1480 se colocó en la cúspide de su nueva teocracia y despilfarró muchos recursos en banquetes, riquezas y cacerías. Fue esto primero que hizo que Otto von II le diese un toque de atención, por lo que Bursvin amenazó con lanzar una ofensiva con los 10.500 soldados que tenía en su disposición, lo mismo con lo que contaba fuerte con toda su extensión y a su fuente casi limitada de obsidiana Heiserk. Pidió aparte la independencia, cosa que con la amenaza obligó a Otto von II a aceptar, y cosa que le haría ser recordado por siempre como el rey cobarde, autoacabándose por la vergüenza, una práctica relativamente común entre los nobles azules en pos del honor, como el seppuku en Japón. Bursvin asimiló a los Yeteran y a parte de los Sese para cuando sus excesos llegaron a un punto sin retorno. En este paso se toparán con otro templo mago, pero a sabiendas de que si no les tocaban no habría problema, los omitieron. Iba subiendo los impuestos, cosa que dejó al pueblo en un estado de pobredumbre. Aparte se generó un contubernio en contra de los azules por parte de los Heiserk, bien que no los mataban, pero bien que era solo por un movimiento estratégico y político. Fueron sus vecinos, pero podrían haber sido ellos mismos los masacrados. Aparte de que se solía ridiculizar a su religión, sus lenguajes e incluso los consideraban como feos. Es por este cansancio que en el año 1469 Bursvin fue asesinado en un atentado un día que salió a comprar joyas en el mercado. Su hijo mayor Bursvin II, que lo acompañaba y sus escoltas, también fueron liquidados. Es de este modo que su hijo menor Abayek subió al poder pese a solo tener 14 años. Dado que su padre siempre lo puso de lado al no ser el primogénito, desarrolló problemas serios de autoestima, pero como no tenía responsabilidades, podía permitirse escándalos públicos. Acudía mucho a burdeles y abusaba del alcohol. Al tener un peso tan grande encima, pues, se le recomendó que abandonase sus excesos. Él hizo caso omiso a ello y siguió acudiendo a ellos. Aparte, retomó las políticas de matar a los nativos Heiser que se topasen, exterminando las etnias Pueb, Soparan, Kanadi, Kayili, Yikiran, Tonoan y Siwan. Es de este modo que este contubernio antiazul ganó fuerza y en el año 1492 se dio un intento de asesinato en su contra, pero sobrevivió. Teniendo la muerte ante sus ojos, se casó, dejó los burdeles y el alcohol e incluso cambió su apariencia para el público. Quería una nueva imagen que le separase de lo débil y que le ponía en peligro de intentos de asesinato y contubernios. De esta manera mandó un grupo a desmantelar la conspiración. La tensión escaló a tal nivel que se dio la guerra civil Heiserk en el 1493. Dado las ventajas armamentísticas del gobierno centralizado, se ganó la guerra al terminar el año. Cuando Abayek hubo tenido un hijo, escribió una carta que guardó en un cofre y le pidió al monje superior del azulismo evangélico a dárselo a su futuro nieto y a que no lo abriese de ninguna de las maneras hasta que no subiese al poder, fuese él o uno de sus sucesores de título. También le pidió que le diese mucha importancia al respeto hacia los antepasados en sus discursos hasta que esto fuese un valor formal para la religión. A su mujer aparte le hizo prometer que le diese a sus hijos una educación altamente religiosa. Siguiendo, tuvo otro hijo con ella, y cuando se confirmó que había quedado embarazada con éxito y de manera sana, se clavó su propia espada ceremonial con la que lo habían ascendido al poder. No se sabe ni si por honor, si por problemas de autoestima, o si alguien había falsificado su muerte, pero el hecho de que haya dejado todo atado y bien atado da a entender que no. Esperando a que su hijo Abayek II se volviese lo suficientemente mayor como para gobernar, algo que los azules veían como algo más flexible, solo cuando viesen que estuviesen preparados, sería su mujer Telugu quien reinaría. Es de esta manera que la reina viuda se hizo con tierras Izishkwe, Elnigir, Kin, Tenta, Yachun, Siyun, Suezu y Won en un año para ganarse el respeto de la gente en un inicio. Esta noticia fue sensacional, que una mujer hiciera tanto en tan poco no era lo que se esperaba de una viuda. Algunos la aplaudieron, la mayoría de nativos y parte de los azules, mientras que otros no, la otra mayoría de los azules. A esto se le sumarían los puristas nativos, como solían llamar este grupo conspiranoico, quienes establecieron una estética para su movimiento y quienes tomaron a Soyona como su mártir y ejemplo a seguir. La prioridad de Telugu, pues, fue acabar con toda su oposición y que así nada ni nadie interrumpiese su proceso de conquista ni dejase una situación muy complicada de resolver para su hijo. Es de esta manera que, conociendo cuál era el sector de la población más numeroso y su público objetivo, firmó leyes que favorecían la vida de los nativos como atención prioritaria para los médicos hacia ellos, penas menores y un programa para romantizar lo nativo mediante literatura y canciones. Aquí surgió el filósofo Heiser Kinen Aujurda, que aparte de considerar que los nativos eran los verdaderos Heiser y no los azules, pero que la monarquía estaba hecha para guiarles a la civilización, consideraba que no se podía saber nada por seguro.
cosa mostrada por el hecho de que, desde la perspectiva de los nativos, la llegada de los azules era imprevista, y que para los azules, la existencia de los nativos fue un misterio, algo que chocaba con las ideas religiosas previas que se aferraban al destino y a las premoniciones. Este favoritismo hacia los nativos no les hizo mucha gracia ni a los azules ni de su propio reino y mucho menos a Zuria Fuerte. A sabiendas de esto, Telugu organizó reuniones con los líderes de ambos reinos. Enmascaradas de pura cordialidad, se escondían succionar un intento por perder enemigos. Firmó acuerdos comerciales y de nula fuego, por lo que al volver satisfecha de momento a Heiserk, se centró por un momento en sus conquistas, llegando a tierras Sikilier, Voni, Nortas, Luzya, Yunua, Unir, Kashak, Sun, Yanyue y Tunituni. En ese tiempo de conquistas, el heredero del jefe religioso del estado, Tenborg, amenazó a Telugu con denunciarla ante el pueblo por herejía al darle más derechos a los nativos. Ella le hizo notar que no había nada en su fe que señalase que los nativos fuesen inferiores, al menos no en la impuesta por su marido. Cuestionó su fidelidad a su monarquía, cosa que la bajó los humos y así ser más susceptibles a aceptar el trato que Telugu le propondría, más recursos de evangelización. Para demostrar que sus esfuerzos evangelizadores eran reales, organizó una serie de campañas en donde la prioridad de la parte de ganar territorio vasallo era el de convertir a sus habitantes. Telugu sabía que esto sería una tarea complicada. Se podía cambiar el estatus político de alguien, pero su fe sería algo más complicado, más aún de sociedades enteras. Es de esta manera que organizó un protocolo seguido en dos partes: declarar estas tierras como suyas, pero no darles todos los beneficios a los nativos que podrían tener siendo totalmente Heiserks, hasta que al menos un 60% de la población se haya evangelizado. Para asegurar esta evangelización, obligó a la organización religiosa Heiserk a establecer un ritual de iniciación al azulismo evangelista. Con esto se dejaba entender que el nativo, si bien no lo creía, se arrodillaba ante la iglesia y por ende ante el gobierno. Tenborg, no convencido del todo, aceptó, por lo que en el 1498 se sometió a la primera fase del plan a las tierras Chencha, Suesu, Kin, Sir, Wayoyo, Zonpet y Armara y le partió la Innumer por su gran tamaño y resistencia bélica. Un año tras estas conquistas declaró públicamente la segunda parte de la evangelización. En un inicio todos se negaron, por lo que en estas regiones, evitando que los pueblos nativos y conquistados se percatasen demasiado de lo ocurrido al quitarles a estas tierras el derecho de movimiento y por ende que expandiesen lo que estaba haciendo Telugu a sus vecinos, endureció las restricciones que suponían no evangelizarse. Es de esta manera que los Wayayo acabaron cediendo, y ganaron tanto estatus como cualquier otro nativo Heiserk. Esto fue imitado por las culturas Suesu, Kin, Sir y Zanpep, al ver los beneficios con sus propios ojos, por lo que resignados accedieron, ahora siendo más exitosos dado la presión social que se ejercía hacia quien se negaba a evangelizarse. No obstante, los Yanmar se negaron y se dieron escaramuzas en contra de los centros de control Heiserk. Estos, no obstante, fueron reprimidos con mucha violencia, obligándoles a ceder. Tras esto restringieron más sus derechos por no evangelizarse y subiendo los impuestos. De este modo acabaron cediendo. Los únicos que incluso con esto no aceptaron la nueva religión serían los Innumer. Al ver el relativo éxito de este protocolo, se dio una nueva ola de colonización hacia los pueblos Baubal, Ninaena, Kenakena, Hon, Yael, Welai y Ketaisinan, todos con reacciones distintas pero que acabaron por ceder al final. Cuando intentaron conquistar lo que les quedaba de territorio Innumer, se encontraron con una coalición de guerreros de Viki, Waena, Aonuvu e Innumer, tanto de quienes habían huido de estas tierras Heiser como de quienes vivían ahí y oyeron lo que pasaba. La primera batalla acabó en una masacre para los peleazules dado a su menor número. Con el tiempo la cultura de la ferocidad bélica había menguado. Al cabo de un par de días se conquistaron las tierras Innumer previamente tomadas. De esta manera, desde la capital de Heiserk, Brusbinen, se mandó un ejército hacia la capital de la provincia de Innumer. Con el tiempo en el que se movían, los Innumer rebeldes les dio tiempo de negociar con los nativos puristas para ofrecer guerreros en su organización paramilitar y reconquistar Yanmar. Es de esta manera que se dio un campo de batalla en la frontera de las Naciones Reconquistadas Unidas, como fueron llamadas las naciones reconquistadas por los Innumer y gestionadas por los nativos puristas gracias a lo aprendido de los Heiserk, con Kashak y Ylnir, y dándoles la guerra inamovible, en la que por más de 4 años esta región bélica no cambió casi nada, pero perdiéndose docenas de miles de vidas, cosa que para estándares de Heiserk, en donde la población era de 150.000, era mucho. Es de este modo que Telugu posicionó campamentos militares en la frontera puramente Heiserk, en donde los perezules llegaron y en donde realmente no había nadie por el vacío que los Darkvarios habían dejado, para rodear al enemigo. Asimismo, conquistó tierras a Yui y Neak para aislar al enemigo y rodearlo. En esta ocasión ofreció regalíos a quienes se alistasen al ejército Heiserk y, aparte, les prometía mermar a sus enemigos ancestrales, los Aonuvu, Waena junto a sus enemigos. Y ya sabéis lo que se dice, el amigo de mi enemigo es mi enemigo.
De este modo se dio un avance omnidireccional para conquistar al enemigo hasta que tras poco menos de un año los Geiseric ganaron la guerra. Claro está, mientras que en el resto de regiones Geiseric el gobierno central se tiró flores, en las antiguas naciones reconquistadas unidas se establecieron caciques pirizules que se encargaron de vender a los Sinemer, de Fiki, Waena y Onubu como esclavos por toda la región azúlica. Se dieron bulos y tergiversaciones sobre la guerra para hacer ver a las naciones reconquistadas como monstruos que merecían el esclavismo. De este modo Telugu mermó la moral de los antiguos puristas. Consiguió la total amistad de Azul, Fuerte y la recién fundada Berk. No nos riamos con el nombre, no tenemos 5 años, por favor. Y un poco los pelazules de Geiseric. Aún así, la organización religiosa seguía rechinando los dientes ya que la guerra no pidió la evangelización de los pueblos Ayu y Eneak. En la reunión en la que Tenborg y Telugu discutieron, las cosas se calentaron rápidamente. Que si cumples las normas solo cuando te conviene, que si no estás en posición de reprocharle a tu reina, que si solo calientas el sitio de tu hijo, que si solo demandas pero no das nada. Al final la discusión no llevó a nada y todo apuntaba a que se daría un conflicto acalorado entre el gobierno y la religión. Pero en el camino al que Tenborg volvía a su residencia, desapareció misteriosamente. Pronto lo sustituiría Fataheimer, escondido por Telugu y más allá de ella. Siguió pues con la conquista de más tierras, en esta ocasión de las Tidipidi, Koko, Yamel, Ayeobl, Hammal, Yalaeme, Ilti, Eilar, Iltir y Yolu con el protocolo de evangelización de Tenborg de nuevo. Se dio un escándalo en ese tiempo con que la reina viuda había mantenido una relación con uno de los guardas de su corte. Para evitar la polémica puso en el poder a su hijo Bayek II de tan solo 11 años, quien, en estos años, había aprendido de su madre. Conocedora de su corta edad y poca experiencia, se puso al lado para ayudarle, controlarle, y juntos empezaron su reinado. Telugu quedaría a la posteridad como una heroína nacional, siendo llamada la reina viuda o Telugu la conquistadora. En el extremo oriente de su nación, a sabiendas mediante refugiados nativos del avance de los Geiseric, las naciones Liquirri se dieron bajo un mismo mandato y se prepararon para la conquista. Cuando las primeras misiones de negociación llegaron a la nación String, fueron totalmente masacrados y mandaron a su milicia a la capital de la provincia de Gu. Esta fue tomada, matando a todos los pelezules y mestizos, y dando total libertad autonómica a los nativos Gu, a quienes se les ofreció la oportunidad de unírseles a ellos. A sabiendas de esto, los ahora mermados nativos puristas se ofrecieron a dar algunos efectivos y a ayudarles con su administración. De esta manera se fundó la resistencia. Afloraron pues manifestaciones en Ninumer en contra del control Geiseric. De esta manera los nativos puristas intentaron acabar con las sedes gubernamentales de allá, pero no lograron nada. Se centraron pues en expandir el territorio de los Liquirri y con el tiempo el de demás tierras, iniciando la guerra Liquirri. Geiseric por su parte era consciente de que dejarles contacto con el agua continental les daría ventaja, por lo que en un ataque anfibio sometieron a la nación Skat, evitando su control sobre el río Salado. Se implantó un cacique esclavizador y luego fueron a por Gu, perdiendo su enclave en el lago Tórrido. Permitieron pues que conquistasen a Kong, Ayeul, Hammal, Yamel, Yalaeme, Koko, Titipiti, Belai e Iketa, pero más allá de allá no. Se centraron, en cambio, en rodearles con campamentos militares y trincheras en las fronteras de Danpet, Hon, Gu, Ilti, Eilar y Skat, aislándoles y rodeándoles. Lo que no se esperaban, no obstante, era que miles de barcas atacasen los puertos de Ikpa, Skat y Yolu. Pudieron conquistar pues Skat y Yolu, pero no Ikpa. Esto fue desastroso porque con esto controlaban la desembocadura del río Salado. De este modo se dieron ataques en los puertos de Iltir, Eilar e Iltir. De este modo se dio una ley en la que por cada cabeza de ganado que se perdía se debía dar el gobierno, quienes le dejarían pudrirse y quienes lo lanzarían al río. Los tóxicos de estos cadáveres contaminaron el agua del río abajo, produciendo una pandemia en estas orillas, y pasando un par de lunas en las que esperaron a que la situación empeorase. Una flota Geiseric bajó para conquistarlas. Los debilitados rebeldes cedieron ante las hachas y espadas y de nuevo tomaron control de toda la orilla. No vieron necesarios esclavizar a los Iltir, Ilti, Eilar e Iltir dado al poco tiempo que pasaron contaminados por los rebeldes, pero los Skat volvieron a la miseria. Durante otro año de guerra, las trincheras apenas se movieron. De este modo, pues flotas Geiseric atacaron las costas rebeldes. Pudieron ocupar las costas de Rekl y Nerri, Snugar y Nne, y yo quejándome de los nombres serb, mermando sus recursos marinos, fluviales, gran parte de su territorio y ejército. De este modo pidieron un alto el fuego. Ante la rendición se anuló la esclavización de los Liquirri y se dio un proceso de evangelización. Muchas familias pidieron de vuelta a sus familias que se habían enviado a Azul, Berk, Fuerte o simplemente a otras regiones de Geiseric. Los que estaban desperdigados por Geiseric y por Fuerte volvieron, sin contar los que habrían podido morir, mientras que los de Azul y Berk no. Las familias volvieron a quejarse, por lo que Bayek II habló con ambos países, pero estos se negaron y no mucho más se hizo en este momento. Esto generó algo de discordia por parte de los nativos. Telugu, pues, se apartó del lado de su hijo.
A sabiendas popular de que ahora Vallec II estaba solas y tras un cambio de estilo, le daba vía libre al nuevo monarca a actuar con un nuevo enfoque. Es de este modo que vetó el esclavismo de los Indomer de Viki Waena y Aunovu, y devolvió a sus hogares a cuantos exeslavos pudo. Aparte, dio indemnizaciones a las familias afectadas y se reunió él mismo con Azul y Berk, quienes siempre se habían negado a devolverlos. Estos, para sorpresa de nadie, volvieron a negarse, y al Vallec II forzar, amenazaron con una guerra que lo obligaría a darle a los nativos que ellos quisieran como esclavos. Aterrado en su inocencia, Vallec II reculó. El esfuerzo que había hecho en su corta edad le sirvió para ganarse el amor de su gente, al menos un poquito más. Pronto, pues se casó con Kellaner y a los 14 años la dejó embarazada para que a los 15 naciera su primera hija, Telugu II. Intentó de nuevo para ver si le salía un hijo, pero de nuevo una niña a los 17, Kellaner II. De nuevo intentó otra vez, dando lugar a una tercera niña con 19 años, Feia. En el cuarto embarazo de Kellaner, Vallec II, en su amor, le prometió que sería el último por mucho que volviese a ser mujer. Cambiaría las leyes si fuera necesario, ya que su joven cuerpo ya se estaba resintiendo tras tanto parto. Finalmente, parió a Vallec III, pero con un precio muy alto, la muerte de su mujer. Esto inspiró a novelas a futuro y la creencia de que todos los reyes Geiseric estaban condenados a gobernar feudos. No obstante, movimientos mujeristas a futuro señalaron a esto como el ejemplo de qué no hacer, considerando que darle permiso a la mujer de si parir o no era algo abominable. A los 21 años, pues se volvió a casar con Aselva, una mestiza, algo que provocó sensación mas no repudió necesariamente, como cuando se ilustró por primera vez a un feto negro en vez de a uno blanco en pos de la inclusión racial. Nadie se quejó, simplemente dio de qué hablar. Pues ahí igual. El hecho de haber mestizos estaba asumido, temas nativos puros no tanto, sobre todo tras la guerra, pero bueno. Con ella tuvo su hijo, Swanaki, con nombre nativo. De nuevo al ser mezcla de un peliazul puro, aunque bueno, puro entre comillas, en el mundo de la antropología este concepto es un poco ambiguo, y de una mestiza, no llegó a ser del todo polémico. Con esto se conformó, no vio la necesidad de conquistar más tierras ya que no había nada más al este ni de tener más hijos. Tenía al primogénito y ya un posible sustituto por si el primero moría. Se describe como un padre cariñoso y pese a amar a Selva, nunca olvidó a Kellaner, cosa de la que Selva se quejaba entre dientes. Finalmente murió en el año 1557, en una época estable de paz y de crecimiento económico a sus espaldas. Se le llamaría el Rey Sereno, cuya figura y época en la que vivió sería romantizada por siglos. De este modo, su primogénito Vallec III pudo abrir el cofre que su abuelo Vallec I había pedido sellar 6 décadas atrás, antes de heredársela a él y de morir. Lo que ponía era conciso, tajante y algo tétrico. Cuando mi nieto, heredero de mi sitio, lea esto, siguiendo con los valores de nuestra nación, acato absoluto al antepasado, deberá exterminar a todo nativo Geiseric. Confío en que el número de azules haya superado con creces al de los salvajes, y que el número no suponga ningún problema. Vallec III era un ferviente creyente y también quería estar al nivel de su padre Vallec II, quien gobernó durante 62 años en paz y estabilidad. La existencia pública de este cofre inspiró a muchas otras familias a dejar notas para sus descendientes y que estos cumplan sus designios, inspirando a cantares y poemas. Pese a esta era de paz, el odio hacia los nativos puros se acrecentó por la familia Alquirri y aunque el odio bajó desde ese momento con el tiempo, seguía siendo más alto que antes de estas guerras. Vallec II era consciente de ello. Es por eso, en parte, que se casó con Aselva, quien era mestiza. Esto mejoró un poco la visión hacia los mestizos, que no estaba afectada, ya que la mayoría de ellos estaba a favor del gobierno azúlico, pero no tanto de los nativos puros. Vallec III estaba entre las cuerdas, entre que la plebe exigía saber lo que su cayolva, estos cofres con notas heredables, decía, su fe, y lo que veía más beneficioso para su nación. Es de este modo que tardó un año entero en planificar junto con sus consejeros qué hacer. No acatar la petición de su antepasado era pecaminoso, pero al mismo tiempo acatarla significaría terminar con la paz que a su querido padre le costó tanto conseguir. Es de este modo que junto con sus consejeros y presionado por terratenientes antinativos amigos suyos, desarrolló un plan. Primero difundiría bulos sobre que esta población era la que más cometía crímenes pagando a juglares y a poetas, fomentando obras literarias en las que se les representase como monstruos. Al mismo tiempo, tergiversaron las palabras de Kinegawjurda, a quien pintaban como mestizo y no tanto como nativo puro, afirmando que en vez de decir los indígenas son los verdaderos Geiseric, pero la monarquía vino a civilizarnos, dijera supuestamente los indígenas estaban de antes en Geiseric y los peliazules vinieron a civilizarlos. En un inicio estos bulos no parecían venir directamente del Estado, esto era una serie de ejercicios clandestinos que acabaron calando. La opinión de la gente peliazul se sesgó aún más, acreditando estas mentiras. Ahora en público el gobierno culpó a los indígenas de todos los problemas del gobierno, acusándoles de tener el monopolio de la joyería, lo importante para los peliazules,
y de la posesión de tierras. Hecho cierto, de hecho, pero dado que los peleazules que vinieron a estas tierras no eran granjeros, a los indígenas ya cultivar y conrear tierras que conocían mejor, al mismo tiempo que la orfebrería nativa era la más demandada. Esto a su hermano Svanake, recordemos que un cuarto de nativo Heiserk, no le hizo ni pizca de gracia, por lo que lo confrontó, y tras una acalorada conversación se fue de Borsvinen para mudarse a Rekl, casándose con la princesa mestiza y pronativa Osoda, una auténtica declaración de intenciones contra Bayek. Es de esta manera que el rey promulgó leyes que impedían a nativos puros ser terratenientes, acabando con el oficio del padre de Osoda. Aún así, Svanake y Osoda pudieron mantenerle. A su vez, tampoco podrían ser maestros de gremios artesanos, dando especial énfasis en la orfebrería. Mestizos, pues, protestaron en la plaza real, enfrente del palacio. Estas protestas, no obstante, fueron reprimidas con violencia. Pese a que en ese momento no hubiera ningún tipo de instituto de estadística, se estima que un 45% de la población era pura nativa, un 40% mestiza y un 10% piel azul en el momento. En total, solo un 5% de la población mestiza estaba a favor de Bayek por esto, y un 76% de los piel azules también. Con el miedo de una revuelta y sabiendo que ya no había vuelta atrás por la represión a las protestas, endureció las leyes en contra de la libertad de expresión, castigando a aquel que se quejara de las decisiones del gobierno. Obligó a continuación a los nativos a poder ataviarse solo con un tipo de ropa y reducir los peinados que podían llevar, violando a su paso leyes religiosas y nativas, todo para deshumanizarlos ante los peliazules al ser todos iguales. La gota que derramó el vaso fue cuando se agregó el tiempo en el que los nativos podían ir a los templos religiosos, por las noches ellos y por los días mestizos y peliazules, pero habiendo reprimendas para los nativos se incumplía la normativa. Svanake le envió, pues, una carta en donde le advertía que este modo de actuar no le hacía ni pizca de gracia, de nuevo, pero su hermano mayor la ignoró y casi como respuesta expandió por primera vez un poco más de un siglo al reino de Heiserk, conquistando los pueblos bárbaros del sur sin mucha resistencia, matando a su vez a los nativos de allá y acabando su expansión cuando se toparon con el recién fundado feudalato de Sina, quien no solo tenía pensado tomar esas tierras de antes, sino que consideraba a los nativos de esa región en específico hermanos a quienes llevar de civilización, al ser de la misma familia étnica, los Sines. Dato curioso, eso también incluye a los Ulnigir, Kazakh y Yanmara. Lo que pudo haber sido una frontera por la que comerciar terminó en un bloqueo comercial que no afectó mucho a Heiserk, puesto que ya tenía de antes al Imperio Perk y a Fuerte Oriental. Esta masacre fue suficiente como para que Svanake, junto con su suegro Ostkankil, fundara Vida Heiserk Otgagd Isirk, una organización paramilitar que se centraría, de momento mediante atentados, en acabar con los gobiernos que fueran en contra de la integridad de los pueblos indígenas Heiserk. No fue que llegó el año 1572 que se decidieron atacar la sede gubernamental de Wolapi, zona altamente militarizada y con gran simbolismo al ser en donde Soyana-Inkar murió. Bayek tenía muchas leyes y proyectos pensados antes de la inevitable masacre, pero al ver este agravio y sin saber exactamente desde dónde disparaban, inició con el denominado proceso de descentración. Con solo un 12% del apoyo, pero siendo la porción de población de este porcentaje el responsable del 75% de la economía del reino, odiadora exacerbada ahora de la población nativo, no vio otra salida que iniciar el genocidio. En los tiempos de conquista, cada reserva de extraterrita que se iban topando en sus conquistas era tomada y guardada por el gobierno azúlico, con una reserva de al menos 4 tonnas y media, 450 kilos. Restauró la orden de los Borkon, generales investidos con magia. Todo este largo proceso de leyes fue un preámbulo para adiestrar a sus nuevos soldados. De este modo le declaró la guerra a su propia nación y desde Borsvinen se inició con un avance omnidireccional Borkon, decidido a ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, aldea y choza, matando a todo aquel que no fuera nativo puro, identificables gracias a la mirada de los magos. Los magos podían ver todas las características de las cosas, edad, composición química, color, temperatura, genética, y en base a ciertos parámetros preestablecidos en la base militar de Borsvinen, cerceraban las cabezas de quienes veían necesario. Algunos regentes de algunas regiones legaron su lealtad al rey, empezando en sus regiones con las redadas por su lado y esperando impacientemente la llegada de los Borkon que finiquitarían su labor. Coincidían estas regiones con las que los Drakvarios dejaron vacías a la llegada de los azules al inicio. Svanake hizo público el hecho de que Vida Heiserk, de quien era cabeza, era responsable del ataque y correspondió a la declaración de guerra de su hermano, tapándose este con un único enemigo de verdad. Inicia así en el 1573, la Guerra de las Lágrimas. El feudalato Sina, pues, da apoyo moral y militar a Vida Heiserk mediante una ruta marítima comercial que los gobiernos regionales saboteaban en medio de las aguas constantemente. La descentración, protagonizada por 142 hombres usando solo 2 gramos de extraterrita de sus reservas, arribó rápidamente a Valir, Ichapi, Kichepi, Memara, Walapi, Swapi, Mues y Enan Occidental, las provincias nativas con menos población nativa.
No obstante, un ejército de 10.500 hombres liderados por Swanake esperó al Borkon a las orillas del río Crujiente. Aprovechó pues 3 factores que le daría ventaja: hallarse fuera del río para atacar, que el ejército Borkon se había dividido en 3, 47 para Ers, 48 para el Nigiri, cuyas poblaciones nativas fueron evacuadas, y otros 47 para ellos, enfrentándose a uno de los 2 ejércitos menos numerosos. Por último, pensó que debían estar cansados, pero en realidad solo habían sido 3 semanas de marcha sin mucha resistencia. La batalla fue bestial. Esos 47, al final de esta 45 Borkon, dejaron al ejército de Swanake a 7.200 soldados, por lo que tuvieron que retirarse. Su brutalidad y sus poderes fueron suficientes como para ganarles. Lavallaik ver cómo la resistencia armada tenía tanta facilidad de movimiento entre las regiones más nativas se asustó, así que envió a Telugu II con el príncipe de Fuerte Oriental del momento para que se casara y a Feya con el rey de Imperio de Berk, aliados morales y comerciales en esta guerra. Así, en caso de que muriera en la guerra, uno de sus sobrinos podría reclamar el trono a futuro. La descentralización, pues, avanzó hasta Anan Oriental, Sulakir, Gaukin, Yeteran, Sese, Sulakir, Yikiran y Tononan, Aizishkwe y Killer, Zoni, Zerne y Nortas, Akashak, Ulnir, Yanmara y Nuemer. Al tocar estos 4 últimos, el feudalato de Sina intensificó el intercambio de recursos con Vidageserk, de armamentística y ahora también en soldados, permitiendo que Vidageserk tomara más efectivos, y aprovechando que las demás regiones tardarían más el ejército de 45 en avanzar más, se centrarían en atacar al ejército de 47. Ahí luchó también el propio Swanake, aprovechando la altura que les confería la montaña Domo, no solo por las ventajas de la descentración, sino que también dado la desmoralización del ejército de Vidageserk. Incluso Swanake perdió un ojo, haciendo que de 15.000 hombres salieran vivos tan solo 5.600. El templo mago Swamiili, que en un inicio dejaron de lado los peleazules, estaba en la frontera entre Bueo y Siyun, y considerándolo incluso en la hora de paz de Lavallaik II como el último bastión del imperio y con un ejército entrenado mago afuera, se decidieron a atacarlo, quemando su biblioteca con escritos antiquísimos en lenguas olvidadas que jamás se recuperarán, matando a todos sus miembros, expropiando sus obras artísticas, destruyendo el recinto y haciéndose con sus reservas de extraterrita. Solo 5 magos pudieron huir de tal experimento, llegando a una aldea nativa de Siyun que estaba a punto de evacuar. Ahí decidieron en heredar los 5 a la vez su poder a cierto individuo, a cual Isinda, una guerrera más fuerte y feroz que muchos hombres de su aldea. De esta manera, con su consentimiento claramente, se dio lugar a la maga del momento más poderosa de todo Laun, con el poder de 5 magos a la vez. En circunstancias normales, una persona que reciba tanto poder mágico a la vez enloquecería, y así fue, pero no de la manera esperada. No era una persona aturdida por las voces de su cabeza y atemorizada por todo lo que veía de golpe. Se volvió una persona sádica y brutalmente violenta, llegando a acabar con todo el mundo en su aldea por mero placer, y recordando que un ejército entero estaba cerca de ella, decidió vérselas con él también para saciar su sed de sangre. Se presentó en la intemperie, enfrente de la marcha Borkon. Estos, al ver que era una maga, intentaron atacarla de golpe, pero ella corrió cuesta arriba hasta llegar a una montaña, y aún es atrás fue un volcán activo como muchos otros que había más al oeste. En cualquier momento podría estallar, así que ella decidió que ese día fuera hoy mismo. Cuando tuvo a todo su ejército en su cúspide, lo hizo en un erupcional con sus poderes con los magos sobre él. Estos, sin preverlo al estar demasiado concentrados en ella y con el frenesí de una batalla que nunca fue, se vieron calcinados por el magma. Se dice que mientras lo hacía arder, de las fauces de la maga brotaron unas fuertes risas que resonaron a aldeas y ciudades enteras a distancia. Ante la noticia de que 45 magos fueron aniquilados por una sola persona, repartieron a 15 efectivos del ejército de 48 y 15 del de 47 para acabar con la maga nativa, quedando 2 ejércitos de 31 y uno de 33, liderado por Belar Fulka, el Bjorkon más poderoso. Cuando la encararon en la costa entre Buep y Mewil, la batalla empezó. Ella usó varios trucos y sellos muy poderosos, invocando truenos, activando volcanes y calcinando armaduras sobre la carne de sus enemigos, dejando accidentes geográficos que siguen en pie a día de hoy. La pelea duró 5 días consecutivos en las que ella no dejó de reírse sin tener cuidado de las poblaciones que arrasaban a su paso, hubieran estado deshabitadas o no. En un momento dado, incluso agarró del pescuezo a un niño peliazul y lo sacudió enfrente de los Borkon a modo de burla antes de convertirlo en humo para provocar a sus adversarios. En ese lapso de 5 días, la batalla se desplazó a Buep, Sivan, Kayili, Supir y Sopalan. Solo cuando Belar Fulka quedó en pie, extenuado, cara a cara contra la maga, la batalla acabó en un forcejeo, cediendo a la nativa por el cansancio de haber luchado contra 33 Borkon y durante tanto tiempo sin descansar. En ese lapso de tiempo, Vidageserk era consciente de la peligrosidad de Aqualisinda, pero también sabían que los Borkon se desharían de ella no sin antes agotarse recursos, así que aprovecharon. Mientras la pelea al norte se libraba, un ejército de 17.000 hombres dio guerra en Yanmara,
y contra un ejército menguado y desmoralizado y mejores estrategias contra soldados remoralizados ganaron la batalla, exterminando a todos los magos. Con el ego bien alto se desplazaron a Sinan, en donde el ejército de 31, el único que quedaba en pie de los Borkon, se había desplazado, exterminando y pasaron por Zura, Zakia, Yunoa y Ayu. Se dio una primera batalla en donde de 31 Borkon, 29 quedaron en pie, y de 15.800 soldados quedaron 15.200. Tras una noche de descanso, la batalla se reanudó, esta vez con la ayuda de Belar, quien logró hacer retroceder a los miembros de Vida Heiserk, dejándolos con 5.420 soldados. Ya solo contaban con la mitad de los soldados los humanos. Aviek III, ya harto de esperar a que su plan terminara viendo embarazada a su mujer, Anivak Sumule, para asegurar su descendencia, envió un ejército de 20.000 soldados humanos a ayudar a los 30 últimos Borkon que quedaban de 142. Él mismo entre las filas para moralizar a su ejército y con un mapa ondeando y señalando qué partes ya habían arrasado. Muchos a futuro pintarían a Aviek III como un rey atormentado por las desgracias que tuvo que haber cometido dentro de su deber, pintándolo como un rey trágico. Pero es esta clase de actos como la bandera o otros comentarios que dan a entender a otros que en realidad había algo de sadismo en lo que hacía. Mientras el campamento Borkon esperaba al ejército humano, el ejército de Vida Heiserk, Sonak entre las filas, llegaron a su campamento. Finalmente en el altiplano Fsas se dio la batalla de las flores, ya que ahí crecía la flor lapislázuli, una que solo crece a 5.000 metros de altura, teniendo de un azul intenso un lugar que pudo haber estado pintado de sangre y barro de no ser por Sonake. Este desafió a un hermano a justa muerte. Si Sonake ganaba, Abayek le daría la independencia a él y a su prole para la región que quedaba con nativos, y si ganaba Abayek, dejaría que arrasase lo que quedara con la condición de que dejara un par de días para los nativos que quisieran huir lo hicieran. Abayek aceptó y... ¿cómo decirlo? Sonake le metió tal paliza que perdió un ojo, un brazo, 3 dedos del que le quedaban y él en general quedó como un Cristo. Con sus Borkon podrían haber ganado, pero su orgullo hizo que perdiese la guerra en el 1574. Sin embargo, cuando Sonake podría haberle asestado el golpe de gracia, le perdonó la vida. Sobrevivir a una pérdida en un combate a muerte es considerado una humillación en la cultura azul, por lo que risueño, Sonake no hizo nada, se dio la vuelta y emprendió su viaje a casa junto con los vítores de sus hombres para empezar el papeleo para su propia nación, Hierro. Al delimitar las fronteras políticas, incluyó a todas las tierras que su hermano no tomó, pero solo se le reconoció a Skat, Kachin, Rkl, Yamal, Yalaem, Yamel, Nirri, Snugar, Koko, Tidibidi e Iketa. Cuando Sonake volvió triunfante a su hogar con la capital de Rkl, recibió la noticia de que Osoda había dado luz a 2 mellizos, Osoda II y Aukbol I, que significa esperanza en Rkl, naciendo en ese momento la dinastía Koanake. Podríamos decir que se termina de sentar las bases institucionales del país para el 1576. Mientras tanto, Abayek, al volver, descubrió con horror que su mujer sufrió un aborto en su ausencia. Intentó, pues, tener otro hijo y por el momento de consumar la concepción, su cuerpo no llegaba a estar dispuesto a hacer nada, por lo que entre la vergüenza, la pena y el fracaso, acabó consigo mismo en el 1575. Es de este modo que sus 2 primos maternos, los más cercanos en esa línea sucesoria disponibles, Salur I y Bursvin III, pretendieron tomar el poder. A sabiendas de que una guerra en ese momento acabaría con un absoluto despropósito, decidieron dividir a Heiserk en 2. Heiserk con capital en Bursvin para Bursvin III, iniciando con la dinastía Bursvina, y Ribreira con Koblin como capital para Salur I, iniciando con la dinastía Salurne. Los nativos de las demás regiones, pues, decidieron emigrar en masa en un 75% a Hierro y en un 25% restante al feudalato Sina, ambos ofreciéndoles una nueva vida, arruinada anteriormente por el gobierno azúlico de Heiserk. La discriminación de la población, el descontento general y la pérdida de la mayor parte de la mano de obra, esos nativos que o bien huyeron o bien fueron masacrados, dejó a Bursvin y a Salur en una situación complicada para empezar su mandato. En especial a Salur se le describe en crónicas como alguien muy sádico, y en sus fiestas acostumbraba a mofarse de ciertos invitados. A una prostituta, por ejemplo, en el 1577, que vino a sus aposentos, le hizo matar a su propio gato que mandó a que se lo llevaran de su casa mientras el regente miraba. Incluso por su abuso hizo que su mujer acabara con su propia existencia en el 1580. Sus amigos de la corte afirmaban que despilfarraba mucho y que sus decisiones políticas eran erráticas, estallando en ataques de ira usualmente y mofándose de los presentes. Lo peor de eso es que muchos lo consideraban un bien necesario e incluso lo respetaban por ser tan culto, dando lecciones de moral que él mismo no aplicaba. Como podría ser de esperar, esto dejó a un país en ruinas. La dinastía Bursvina, en cambio, hizo lo que pudo para mejorar la economía de su propio país, invirtiendo enormes sumas de sus reservas en infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población civil, gestando lazos comerciales con Ribreira,
el Imperio Berk y Fuerte Oriental, y dándose reuniones con el recientemente rebautizado Reino de Sina para acabar con sus diferencias e iniciar lazos comerciales. Es de este modo que, a cambio de devolverles parte de las tierras sinas que tomó su predecesor, cosa que se permitió por la bajísima densidad de población del lugar, las relaciones entre ambos nacieron en el 1582. Apenas rozaba la gloria del gobierno de Abiyek II, pero estaba lejos de donde empezó. Fue tal su desesperación por avanzar que inclusive vendió parte del territorio a Fuerza y a Berk, pero ni eso sirvió. Mientras tanto, en Hierro todo iba a pedir de boca. La llegada de un número significativo de población mejoró enormemente la natalidad y la producción, siendo un puerto muy importante de Heiser y de la Segunda Cabeza. Se fundaron a la vez centenares de escuelas que pretendían reivindicar las culturas de fuera que tuvieron que llegar, llegando a darse el encendimiento. Durante toda la historia de las tierras nativas Heiser, el arte se había legado a la artesanía y, aunque precioso, nunca se le había dado una importancia tal, por lo que ahora la figura del artista y el poeta empezaría a tener peso, tanto como el de un médico o un político. En este periodo apareció la figura de Koch-Tulmakir, quien, tras un viaje por toda la zona Heiser y Berk, se percató de que cada región hablaba bastante dispar a la otra pese a que, entre comillas, todos hablasen azúlico. Determinó, pues, según teorías de otros academicistas que no habían conseguido el mismo prestigio que él, que las lenguas evolucionaban, distinguiendo en ese momento el Berk, azúlico moderno, Esmeralda y el Heiser, que el que hablaba él. Resonó tanto esta idea que se darían estandarizaciones ortográficas diferentes para cada región, y otros reinos e imperios se plantearon estas preguntas para sus propias tierras, siendo motivo de independencias inclusive. Esta región recibiría gran cantidad de visitantes de toda Dusaki, desde la propia Ribreira hasta el naciente Imperio Santo. En el 1607 murió Bursvin III para alzarse Bursvin IV. Aún así, su hermano Valirkon, el menor, mostró su descontento. Pese a ser el más pequeño, consideraba que era más inteligente y fuerte que su hermano, y pese a que algunos terratenientes que le dieron la razón, no se hizo mucho más. En estos tiempos, China, quien se iría convirtiendo en una potencia militar, fue reclamando las disculpas de cada nación peliazul. Las consiguió de Ribreira, la recién rebautizada Nueva Fuerza, celeste, turquesa, el Imperio Berk Oriental y el verdadero Imperio Berk. Todos aceptaron salvo Alep y Nueva Fuerza, quienes consideraban a Sina un matón. Alep no le podía hacer nada dado su lejanía, pero Nueva Fuerza sí. Se dio así un contubernio, en donde Heiser enviaría políticos a Nueva Fuerza para que generasen conflicto en las cortes y así desestabilizar al país. Hodashi II, el rey de Sina del momento, dio visto bueno. En el 1614 inició la Guerra del Abuso, en donde Heiser y Sina atacaron las fronteras de Fuerza, un país mucho más pobre que los atacantes. Apenas se dio una buena resistencia por las órdenes contradictorias que recibían los generales de los políticos enemistados entre sí. Cuando se descubrió el contubernio que había, el dogo de Fuerza mandó ejecutar a los políticos traidores en el 1615. Pero al ver que había más de los que creía, pero no sabía cuáles eran al aún darse conflictos, estableció la ley marcial, en la que se fundirían las cortes milicianas, en donde los generales autogestionaban la defensa. Esto pudo detener el avance sinajeisérgico, y en el se declaró un alto al fuego, en donde no se firmó la paz hasta el 1620. En el 1622 muere Salur de vejez, dejando ver un profundo miedo al más allá en su lecho de muerte, disculpándose con todos a quienes hirió entre balbuceos antes de desfallecer. Es de este modo que su hijo Salur II se hizo con el poder, inseguro y deprimido por los abusos de su padre. En el 1628 recibió una carta de los dos hijos de Telugu y del primogénito de Araya, Bursvin IV, Abiyek IV y Talogar, les reclamaban esas tierras para ellos. Salur II, pues, quien odiaba profundamente gobernar, dividió sus tierras en tres para los hermanos con la condición de que no librasen, y citando textualmente, una patética guerra como la de mi primo. Es de este modo que se dividió Ribreira entre Punt para Bursvin en la dinastía Teluga, Niopis para Abiyek en la dinastía Abayeka y Ofinias para Talogar en la dinastía Talogara. En el 1790, el creciente recién nacido Imperio Humano y Sand empezaron a presionar el oeste de Fuerza. Por la desesperación de requerir a más tierras, el nuevo momento dio lugar a una operación relámpago en la que conquistarían a Heiser para obtener territorios con nuevos materiales para defenderse del invasor. La desesperación del ejército y la enorme cantidad de efectivos que daban para un pedazo de tierra tan específico hizo que su avance fuera casi imparable. No obstante, en el año 1791 el territorio de Fuerza fue dividido entre el Imperio Humano y el Imperio Sand. Bursvin VII, pues, le envió un mensaje a Arnek II para que decidiese las tierras que Fuerza le había conquistado por la guerra. El emperador Bónico, pues, le respondió con otra carta en la que se ofendía de su demanda y en donde le declaraba la guerra. Para cuando llegaba la carta, el imperio ya había financiado un golpe de estado por parte de Valirkon III. En tan solo 5 meses, pues, sus huestes llegaron hasta Bursvinen.
haciéndose con todo el noroeste. Cuando Ernest II le mandó conquistar por él el resto de Heiserk, este lo ignoró y se hizo, ya con las riquezas del imperio, con el río Spirar en el 1792, lugar sagrado en su religión. El imperio humano se enfrentaba a un nuevo reto. Siempre había atacado por lugares llanos y no tenían tanta experiencia con montañas de docenas de miles de zolis de altura, y al ver que un gobierno local no podía ayudarles con esta parte más complicada, atacaron ellos mismos. No sin antes, claro, como farmeador de moral para su ejército y como prevención, conquistar a Trutur y luego sí al recién bautizado de Sain, que significa resiliencia en Heiserk dado el periodo de guerra que se avecinaba. Entre las escaramuzas hechas en el noroeste y la independencia del recién nacido reino de Trutur, les sirvió para debilitar a Isaín. Iniciaron su avance oficial en el 1794, pues, y autoterminaron en el 1795. En este tiempo, Punt, Niopes y Ofinias ignoraron los gritos de auxilio de su nación hermana. Esperaban que el avance debilitase al imperio y que cuando llegasen a ellos tuvieran una ventaja. No obstante, pese a que el ejército estaba debilitado por el escarpado viaje, no fue suficiente como para detenerles. Cuando llegaron a Hierro un año después, no pudieron avanzar mucho puesto que, tras tantas décadas de progreso, desarrollaron en secreto el arma de fuego. Ningún ejército bónico podía siquiera acercarse a un pelotón yérrico sin que más de la mitad de sus efectivos sucumbiesen a la pólvora. Es de este modo que firmaron un acuerdo de paz entre el colosal imperio y la pequeña nación. Los bónicos aceptaron, aunque Hierro, por las moscas, armó hasta los dientes a sus fronteras y pidió la complicidad del recién bautizado imperio de China, quien pese a haber tomado un modelo más semejante al de sus opresores, seguían siendo aliados, sobre todo porque ya había sido conquistado en gran parte por Sand. El imperio bónico intentaría presionar mandando mensajeros y mediadores a Hierro para hacerse con el secreto del arma de fuego que tanto temían. Emeterio fue un emperador bastante despreocupado con respecto a su cargo. Iba de caza, daba fiestas rimbombantes y hay quien dice que dio lugar a algún bastardo, aunque podrían ser simplemente malas lenguas. Su valido, en ese momento Jerónimo de Vivapaces, se encargaba de la administración de su imperio mientras que la corona despilfarraba las riquezas que había ido cosechando los últimos siglos de saqueos y expansión. Ante las negativas de Hierro, en el 1797 se enviaría un grupo de espías para que robaran un cañón. Su objetivo sería el palacio Nurrisant a escasas docenas de dolis de la frontera con el imperio. No obstante, los soldados que patrullaban la militarizadísima frontera les pillaron. Al descubrir el intento de robo, Hierro les pidió al imperio bónico una indemnización por el hurto a cambio de liberar a sus hombres y hacer la vista gorda. El imperio se negó, por lo que Hierro le aplicó un bloqueo comercial. Por muchos recursos que tuviera, Hierro era un país pequeño, por lo que no era mucho daño. No hasta que amenazó con incluir en el bloqueo a Isina y a sus recientes aliados Necro y Chato, quien pese a no entablar relación con Sand por su invasión, sí que se permitía algo con el Devonia para que dependiese mínimamente más de sus recursos y que el corte de comercio le pueda resultar más doloroso en caso de requerir extorsionar al imperio. Es de este modo que este dio 5.000 benilárceres, 1.000 más de lo que pedía Hierro por si acaso. Hierro devolvió a los ladrones y como si nada. No obstante, en el 1799 el imperio mandó a un grupo mayor de espías. Esta vez se hicieron con las suyas sin ser interceptados al implementar a mercenarios traidores yérricos, por lo que pasaron más desapercibidos. Tenían la maquinaria con la que replicar las armas yérricas, pero descubrieron rápidamente que no tenían la sustancia con la que dar lugar al disparo. Ante la desesperación se decidió buscar un sustituto, dando lugar a la Dragonera. Con esto, una flota bónica cargada de cañones arribó a las costas de Skat en el 1803. Tras una noche de asedio, los yérricos respondieron con sus cañones de pólvora, bastante más potentes. Lo cierto era que Hierro, ante el riesgo de ser robados de nuevo, dejaron la artillería más anticuada en la frontera y se guardaron lo mejor para el interior. Así, en caso de ser robados de verdad, el enemigo no podría tener tanto poder. Los espías que robaron el primer cañón eran de tan bajo rango que no se les fue notificado el cambiazo. Es dado la superioridad tecnológica de los cañones de interior y de su pólvora real que la flota sucumbió. Ahí, Hierro, Sina, Necro, Chato e incluso Chusias, que no estaba del todo contento con tratar con Sina, dieron lugar a un bloqueo comercial contra el imperio bónico y el de Sang. Se considera que aquí finaliza el encendimiento, ya que esta medida vieron con una censura a algunos artistas y pensadores que promulgaban el republicanismo, una corriente que instaba a deshacerse de reyes y nobles, solo políticos elegidos por el pueblo y que deberían atender a todas las demandas de los civiles sin rechistar bajo votación. Él solo tenía que encargarse de estas peticiones y proponer ideas que él junto con su equipo tenían. Esto no se dio hasta que el rey Akubol II Koanake llegó al poder, con una forma de pensar más autoritaria y absolutista. Esto indujo una pequeña crisis en el imperio. Tampoco vayamos a mentir, también por culpa de los despilfarres del emperador, y en los reinos que evitaban a San y Abonia.
por lo que en el 1805 Jerónimo y Jacobol II, junto con los reyes de los demás reinos, se reúnen en el recién fundado Atnasia, totalmente neutrales en el conflicto, para negociar. Es de este modo que se da el Tratado de Core, en el que el imperio promete retirar sus bases militares de Ikpa, Sinan, Gulman, Weilai, Ayaul, Strin, Eilar e Itlia, todo con el fin de cortar el bloqueo comercial. Aprovechando estos años de inestabilidad dados por el bloqueo, se funda en lo clandestino un grupo insurgente azul-heiserk en Koplin, Ejfonia, Novonia en Esmeralda. En el 1807, bajo las órdenes de su líder, Afmor Kenda, da lugar un motín en la ciudad de noche. Primero atacarían las bases militares, luego el palacio en donde estaba el gobernador bónico con su familia y guardia, y establecerá Koplin como el inicio del desimperialismo. No obstante, un par de días después se da lugar a un asedio al que acaba cediendo Ejfonia un par de meses después. Habiendo sufrido de un intento de independencia y de un bloqueo comercial que dejó en riesgo la estabilidad de los dos imperios más importantes del momento, Bonia decidió reforzar las fuerzas militares de Heiserk sin violar el Tratado de Core, claro está. Pasada una década de este último golpe, 1815, el comercio entre Hierro y el Imperio Humano se reavivaría junto a políticas más abiertas de Jacobol II por presiones por parte de sus opositores y de un pueblo que empezaba a radicalizarse en pos del republicanismo. En este momento, aparte un leve descontento por parte de los Lkirri empezaban a hacer, ya que gran parte de los espacios tradicionales Lkirri estaban siendo ocupados por los otros grupos que vinieron a posteriori como los Kong, los Wayoyo o los Yikirian, quienes más tierra daban incluso a estos otros grupos. En cambio, serían los Sines como los Ulnigir, los Yanmara o los Kashak, ya que Sina, dado su relación con ellos, les iba financiando escuelas, templos y demás, mientras que el resto se quedaba con las migajas que el gobierno les daba. Es por esto que una ola de violencia étnica se daría en la nación. Los opositores de Jacobol, a su vez, usaron el pretexto de que se estaba dejando controlar por Sina, acusándolo de ser una marioneta o incluso peor, de facilitar una futura invasión. Finalmente, en el 1817 muere y se alza su hijo Kindar I Anake, quien buscó eludir todo el odio que su padre suscitó en vida por su mente cerrada y su hermetismo ya como rasgo personal. Se le describe como alguien un poco borde, vamos. Es de esta manera que cede a las peticiones primero del pueblo, da financiación a las academias y templos de los demás grupos que no sean solo los Sines, y le envía una carta a su amigo el rey de Sina, Tulmus, con quien se cree que mantuvo un romance en secreto para que, si financiaba a los cínicos de su tierra, también financiara a los demás grupos. Esto bajó un poco las tensiones, aunque no la de los Lkirri, que eran un 40% de la población. Para tenerlo en mente, de ambos grupos eran un 30%, un 20% cínicos y un 10% peliazules. Es de este modo que se les subió las contribuciones económicas en un 10% para contentarles. Esto no lo resolvió todo, pero ayudó tanto para que las críticas del pueblo como las críticas de su consejo cesaran. En el 1818, en cambio, firmó un acuerdo de libre comercio con el imperio, cosa que trajo a Bonia cosas como la tela Heiser, que te mantiene frío en el calor y caliente en el frío, tabaco, cerillas y demás, que ahí fueron una auténtica novedad. Bonia también tanteó con la idea de que comerciaran con el secreto del arma de fuego, pero Hierro se la quedó para sí. Sina aprovechó para proponerle a Hierro que se la compartiera a él, inclusive Tulmus fue presencialmente para negociar, pero Yindar se negó. No se sabe si fue por eso o causado por algo que meritaría un compendio de cotilleos palaciegos de la historia de Laun, pero la financiación de los Sines cesó tras esto. Ambos reyes no volvieron a verse jamás. Esto generó algo de descontento entre los Sines, y oliéndose a Yindar el pifostio que se mondaría entre «¡Ay no, ahora le pagas más a los Sines porque te lloran! Pero ¿cómo se te ocurre bajarnos las ayudas? Nos dejas en una situación difícil, aquí me vuelo favoritismos», decide fundar los foros étnicos, en donde de cada pueblo que tuviera más de 100.000 representantes que no se identificasen como mestizos, habría una cabeza de pueblo que se encargaría de las relaciones entre los demás bloques, como se llamaría cada agrupación controlada por estas cabezas. Los pueblos que cumplían con las condiciones para tener un bloqueo propio serían Skat, Gchin, Nm, Yamal, Yalaeme, Yamel, Rkl, Nirre, Koko, Tidibidi, Iketa, Wayoyo, Kon, Yikiran, Zopalan, Yoruyolo, Iltir, Ulnigir, Ulnir, Kashak, Yanmara, Unnumber y Deviki. Los demás grupos o se vieron asimilados por los demás o simplemente no eran suficientes. Los Nungar, que eran tan solo 89.000, se quejaron ya que no llegaba al número necesario, pero eran uno de los pueblos que dejó entrar a los demás grupos, por lo que consideraban que merecían preferencia. Mas sus peticiones fueron ignoradas por Yindar. Es de este modo que Snugger, junto con los Sung, Ñananina y Walwal, fundaron sus propios bloques clandestinos. Para evitarse posibles movimientos independentistas a futuro, hizo que las sedes de cada bloque estuviesen en ciudad de Inirri, capital de Inirri. Quería deshacerse de gran parte de las pataletas que había entre los diferentes bloques, cosa que logró parcialmente, aunque tampoco se esperaba demasiado. Todo para centrarse en el problema número uno de su nación,
Tras tantos años de donar a las academias y a los templos, la deuda pública del reino era de 14 millones de kins, teniendo un Producto Interno Bruto de 9 millones y medio. El comercio con Boni ayudó, llegando a una deuda de 12 millones en el 1820, pero seguía sin ser suficiente, así que ante la desesperación de los impuestos, parte de este hacía ver que se perdía, aunque en realidad se lo guardaba en una cámara secreta de su palacio. Lo hacía desaparecer sin que nadie pudiera usarlo a menos que a futuro esto fuera necesario. Aparte, ilegalizó temporalmente la impresión de nueva moneda. Esto subió el valor de esta, reduciendo la deuda a 8 millones con un Producto Interno Bruto de 10 millones en el 1822. La mayoría de economistas no acababan de entenderlo y algunos opositores salieron a acusarle de corrupto, aunque no mucha voz tuvieron. Al mismo tiempo, promulgó leyes que limitaban el precio de algunos productos. Una cabra no podía valer más de 5 kins, y un don equivale a 5 kilos de quinoa, no más de 11 kins. El efecto no fue inmediato y en un inicio la gente incluso se quejó, afectando a algunos negocios, pero poco a poco la población agradeció esta desinflación, hubiera jodido los negocios que hubiera jodido. Mientras esto ocurría en el 1825, dada una epidemia de fiebre negra en Gchin, la población homónima pasó de 104.000 individuos a 98.500 habitantes, por lo que le retiró el bloque. Ellos, coléricos por esto, pues, acusó a Jinder de no ser el Kyrre puro y que por lo tanto no empatizaba con ellos, cosa que levantó algunas discusiones. Así pues se casó con el Kotikted, una Gchin, y cedió autonomía, permitiendo montar ferias, manejar sus infraestructuras como ellos quisieran y programar eventos lúdicos siempre y cuando no obstaculizaran la vida de los habitantes o se fuera de la ley, a los bloques. Esto calmó algunos humos, pero los Gchin seguían molestos, por lo que fundaron un bloque clandestino. Al ser un bloque que había hecho tanto ruido, su paso de uno cerrado a uno clandestino llamó la atención y descubrió a los demás que actuaban a las sombras. Es de este modo que Jinder los cerró y a inicios del 1826 dejó que los bloques se les apañaran solos económicamente. Esto podía dejarlos en las ruinas si no tenían inversiones sólidas como pasó con el bloque Kashak, pero a su vez les permitía tener todos los ingresos que pudieran sin ningún tipo de restricción, algo que antes sí pasaba, por lo que bloques como el Rkel o el Titipidi llegaron a fundar monumentales universidades. Con esta mirada tan positiva, Jinder intentó aprovechar para dar lugar al reencendimiento, un renacer del encendimiento que su padre apagó, pero fuera de alguna novela y obra de arte financiada por la corona, no mucho salió de allá. No vinieron muchos turistas, vamos. En el 1830, otro grupo insurgente antibónico se hizo en una operación relámpago y contando con 1400 hombres con los pueblos de Tengur, que estaba muy cerca del nacimiento del río Crujiente. Con una mega estructura de madera gigante construida en tiempo récord, o al menos su intento, pretendían desviar el cauce del río hacia Gelnim, una ciudad periazul tomada por los bónicos muy militarizada, dejando sin agua a muchas otras poblaciones bónicas de paso. No obstante, el río era tan caudaloso y tenían tanta prisa, anticipaban la llegada de un ejército bónico, que en medio de la construcción cedió y un fuerte oleaje mató a gran parte de esta segunda insurgencia. Para 1839, Gchin llega a los 100.000 individuos, por lo que la corona le permite tener su propio bloque. Un año después, en 1840, Jinder muere y se alza su hijo Svanake III. Pretenderá ganarse la amistad de sus vecinos aún más, enviando cañones a Sina, Shusias y Necro. Esto, obviamente, los opositores de la dinastía lo usaron en su contra, afirmando que eso los dejaba en peligro, pero Svanake III no les hizo mucho caso, la verdad. En el 1841, el pueblo de Zizque falsificó las cuentas de su población para hacer ver que sí habían llegado a los 100.000 individuos, aunque solo eran 80.000. Esto con tal de obtener su propio bloque. No obstante, en el 1842 se descubre el engaño, se deshace el bloque y se imponen multas ejemplarizantes a las gentes de mayor cargo del bloque ilegal. De nuevo, los opositores del Estado le culpan de esta negligencia y de nuevo no les hace caso. No obstante, cuando el Imperio Bónico se hace con cañones por medios desconocidos, aunque se cree que Hus tuvo algo que ver mediante algún tipo de soborno, en el 1844, un número significado de la plebe protesta en la Plaza Real, para intentar aminorar la sofocante presión que sufre la corona, pues financia otro grupo insurgente de nuevo en Koplin. Desde que Emeterio subió al poder, no había conquistado ninguna tierra más salvo Nava, por lo que ya el imperio no inspiraba el respeto de antaño. No obstante, dado a lo militarizado que estaba ahora Heiserk Bónico, no logran nada. El imperio, mediante torturas en los actores del golpe, descubren que fue el propio Svanake III con dinero no registrado, el que había guardado Jinder en secreto, quien lo financió. Es de esta manera que militarizan también la frontera con Hierro, rompiendo formalmente con el Tratado de Kore. Es de esta manera que la dinastía Kohanake se gana como enemigos a Sina, Shuses y Necro por los edificios económicos y mercantiles que tenían con el tratado que perdieron, y con gran parte de la población de su propia nación. Es de este modo que Svanake III abdica y en el 1845 se pone en el poder Gluf de la dinastía Kouft, de etnia Rkel pura.
Este negocia con el gerente del Geiser Bónico, Filemón Rauren, para restablecer el Tratado de Core, prometiendo ser distinto a la dinastía Kohanake. Es de este modo que se firma el Tratado de Bursvinen, en donde el imperio prometía retirar sus bases militares de la frontera con Hierro si este se abría al comercio y a cambio de una compensación monetaria, 5 millones de beniláceres, unos 7 millones y medio de kins con un producto interno bruto de 10 millones y medio, más de la mitad de su economía. Es de este modo que Hierro decidiría pagar en 3 plazos, 2 millones en el momento de las negociaciones, lo que tenía el dinero entre comillas robado de Yindar, otros 2 millones y medio 5 años después, ahora sí recaudados de impuestos y de reserva legal de Hierro, y finalmente otros 2 millones y medio 10 años tras el segundo pagamiento. A inicios del 1846 se paga el primer plazo, pero en 1851, al intentar pagar, el imperio le pidió otros 300.000 dado la inflación, cosa a la que aceptaron a regañadientes. En el 1853, no obstante, Gluft I Kuuft fallece y se hace su hijo Ka'ran I Kuuft. Este se volvió corrupto, pasándosela en banquetes, burdeles y de caza mientras pagaba precios desorbitados a su propio valido, Fdarkheimer. Sí, descendiente de Fataheimer, el líder religioso impuesto por la reina Telugu tras su conflicto con el azulismo evangélico. Esto hizo que al momento de pagar al tercer plazo en el 1861 no tuviese los 250.000 kins de más que pedía Rauren por la inflación. Esto hizo que no mantuviera el Tratado de Bursvinen. Entre esta negligencia política, sus hasta 15 bastardos y sus muchos otros escándalos de corrupción y de excesos le obligan a abdicar en el 1862. Este mismo año, pues, su corte, viendo la inestabilidad monárquica de los últimos años y del incremento del republicanismo, deciden convocar unas elecciones oligárquicas para determinar al primer dogo de la República de Hierro, Tidrak Uzdak. Este intenta negociar con Jerónimo para restablecer ahora sí el Tratado de Core y así aliarse de nuevo con Sina Husiasinecro, a cambio de una indemnización de 1 millón de kins. No obstante, Jerónimo pide de nuevo 8 millones, pidiendo el mismo precio que su predecesor con la inflación. Tidrak, pues, se niega y militariza sus fronteras. En 1863 muere el emperador Emeterio, dividiendo el imperio entre el oriental gobernado por Celestino IV y el occidental por Ernest III. Se aprovechó este vacío de poder de una semana que era lo que duraba el entierro de Emeterio y la coronación de sus hijos para intentar dar un golpe insurgente en el occidental y oriental, Yolu Yolu y Skat, las salidas al mar vía agua dulce de Geiser Bónico. Ya se olía que el anciano rey se estaba muriendo, por lo que esto se pudo planificar con años de antelación, dejando efectivos en cada zona. El pistoletazo de salida para cada uno de ellos sería la muerte del propio emperador y no perdieron el tiempo. Esto incomunicó a ciudades como Koplin, Puntin y Opis, expandiendo sus huestes hasta Mues, Sulakir, Gaukin, Doran y Ham, y hasta Itlia, Eilar, Kenakena, Nginangina, el sur de Walwal y la costa de Wayoyo. No obstante, cuando terminó la semana funeraria y de entierro, como sería llamada, los ejércitos bónicos acabaron primero con el costado de Anan y luego con el de Yolu Yolu, a quien les costó más reprender por las ayudas económicas que les daba Hierro en absoluto secreto. Tardaron con este segundo un año, hasta el 1864. El imperio bónico acusó a Tidrak de instar el golpe, pero este negó la acusación. Jaime Toro, el sucesor de Jerónimo tras tantos años de servicio, le pidió una indemnización de 1 millón de kuns, pero de nuevo este se negó y amenazó con aplicar un bloqueo comercial junto con Sina Husiasinecro. No obstante, el rey del momento, cuyo padre derrocó a la dinastía Borne y afín al imperio sandibónico, quienes pagaron las triquiñuelas políticas que darían a la desmantelación de la anterior dinastía, dijo que se negaría a ello. Es de este modo que ante un potencial enemigo económico tan grande como podría ser Sina, el imperio aplicó un bloqueo comercial a Hierro en el 1865. Husiasinecro le darían apoyo económico y sobre todo moral, ya que al estar tan lejos no mucho podían hacer. A su vez también intentarían algo Adnasia y Doría, pero eran países con bastantes menos recursos que le pudieran servir a Hierro. El bloqueo no duraría mucho tiempo, ya que en el 1867 estaría la guerra del Rey Azul que enfrentaría al bando oriental y occidental. Era el oriental, al que hacía frontera Hierro, el que peor tenía el panorama, con un rey de tan solo 16 años y menores recursos. Hierro le ofreció ayuda militar, se retiraba a sus bases fronterizas y abría el comercio. Ese aceptó y tras medio año, ya entrando en el 1868, la guerra acabó Hierro y pudo volver a la prosperidad económica hacia los años 1870. En el 1874, el dogo Tidrak Uzdak fallece y es escogido en cambio el dogo Dikrik Yatanki. Con Ambrosio como emperador oriental, más laico incluso que su padre, permitió que el esmeralda clásico, que ya no era el idioma que hablaban los geishas del lugar, sino que se había fragmentado el esmeralda oriental y occidental según muchos lingüistas actuales,
devinieron en lenguas cooficiales regionales en el 1676. Esto ayuda a que los locales le vean con mejores ojos, al igual que el gobierno de Hierrico. Desde esta manera que cuando la Segunda Guerra del Rey Azul se da en el 1883, Hierro no duda en otorgar ayuda económica y militar al Imperio Oriental. No obstante, tras 5 años de guerra, el Imperio Oriental pierde en el 1888 y el envejecido Ernest III disfruta de sus últimos 8 años de soberanía en su vejez antes de morir en el 1896. Sí, que su hijo, Jan I de Roca, se sentase en el trono. Sé que suena raro ver una fecha tan relativamente cercana en un mundo medieval, no voy a mentir. Cabe destacar que en estos últimos 8 años, Jan le quitó al Esmeralda su estatus como idioma cooficial regional, junto con establecer una preferencia a los bónicos sobre los Heiserks a la hora de gobernar. Jan I no imponía ningún tipo de respeto fuera del imperio, de los problemas médicos que sufría tras tantos años de cruces incestuosos y de cómo su valido se encargaba de todas sus obligaciones fuera de apariciones públicas y demás. Un poco mejor que Ambrosio, pero bueno, no mucho mejor. Es de este modo que en la otra punta del imperio, Nava intenta independizarse del imperio. Dato curioso, este es el año en el que inicia mi serie animada, Gabriel de Sotomayor, el heredero del imperio. Tras un intento fallido, pues logra su cometido en el 1902. Pequeño spoiler, bueno, no saldrá en la serie, pero bueno, ya veréis. 2 años tras la muerte de Jan, quien, sin herederos, la casa caliza con Guillem II como representante toma el poder. La prioridad de Guillem en sus primeros años sería la de restaurar la economía imperial que la casa Roca se había encargado de destruir, especialmente en sus últimos años de existencia. Es por esto que Nava pudo independizarse más fácilmente mediante la diplomacia. Caliza no quería centrarse demasiado en mantener sus tierras más rebeldes. Ante esto, la coalición Heiserk Libre u Ogrure Heiserk, en 1903, intentó pedirle al imperio su independencia, pero ante el poco número de diplomáticos que se prestaron a la labor, el imperio no lo vio como algo muy problemático. La mayoría de la población coincidía con que debería hablarse su idioma de manera administrativa, y tal vez darle un poco más de autonomía, pero ya habían pasado 3 generaciones de ocupación bónica, por lo que para muchos la independencia no era algo tan imperativo. Aún así, Hierro otorgó a nobles y a políticos Heiserk para que le pidiese la independencia con más insistencia a Bonia, por lo que aceptaron primero en Punt. Cuando Niopis la pidió meses después, Rafael Agustínez, la cabeza de Heiserk del momento, lo vio como algo muy sospechoso. Envió, pues, espías a las cortes de Hierro para ver si estaban implicados, pero todas estas financiaciones y extorsiones se le daban tanto en el secretismo que no pudo buscar una excusa para mantener su poder en la región. Rafael fue un fuerte opositor del laxismo de Guillem I, por lo que mediante triquiñuelas políticas y cerradas de banda ralentizó el proceso de conquista y que así su amado imperio no perdiese una de sus fuentes de minerales más valiosa. Esto no evitó que en el 1926 perdiera a Niopis y a que en el 1930 a Ofinias. Con Trutur implementaría la fuerza, dándose la guerra de la semana contra los muy conservadores truturianos. No obstante, Guillem mismo le envió una carta diciéndole que le permitiese independizarse, que debían priorizar la economía del Imperio Central antes que el Imperio de Extrarradio, por lo que se la concedió en el 1935. Y finalmente en el 1944, a 5 años de la muerte de Rafael, y así logra la independencia. Esta última pérdida fue el colmo para el Imperio Bónico, cuya economía, pese a mejorar, lo hacía exponencialmente menos dado la cantidad de tierras que estaban perdiendo. Un total de 22 territorios tan grandes como países en tan solo un reinado. Este último golpe, junto con el cambio de poder en el 1946, impulsó al nuevo emperador Guillem II de Caliza a centralizar el poder y así evitarse más problemas. Trutur y Niopis pasarían a ser monarquías bajo el gobierno del heredero legítimo de sus correspondientes dinastías, mientras que Isaín prefirió la república. Pun estuvo obligado también a una, dado a un trato con Hierro que les ayudó a reponerse. La dinastía de Ofinias dejó de existir, ya que el castillo en el que la familia real estaba cuando Bonia los conquistó fue asediado ante su testarudez y quemado tras una semana de insistencia, acabando con el palacio que la dinastía tal hogara. Ya que en estos 6 reinos y repúblicas se funda la Federación Heisérgica, una alianza entre Trutur y Asin, Punt, Niopis, Ofinias y Hierro de libre comercio, no de la agresión y apoyo económico y moral, presididos por el rey Valir-Kon IV, el Dogo Heldon Borka, el rey Bursvin VII, el Dogo Temborg Dechtin, Taine Gurd y Dikrik Yatanki respectivamente, aunque en el caso de este último en 1947 moriría y se pondría en el poder a Ankerisundram, la población Heiserk de Hierro, pues
Recordemos que los Geysers ahora son los perizules que aquí se asentaron y los nativos pidieron un bloque propio al ser unos 280.000 individuos y el grupo que más crecía, al muchos mestizos preferir identificarse como perizul al ser una identidad que daba más prestigio, pero no se les hizo mucho caso. Cuando el Imperio Bónico se fue llevándose gran parte de sus riquezas, así que la Federación Geysérgica inició un programa de minería intensiva para obtener más monedas y orfebrería y aumentar sus recursos y su capacidad de comerciar con otras naciones. No obstante, las condiciones de semi-esclavitud a la que se sometieron a los trabajadores de las minas y a la poca riqueza que veía la gente de a pie de tal esfuerzo, la mayoría quedándose en las clases más altas, hizo que en el 1951 se dieran concentraciones en plazas importantes de Trutur, que eran quienes más descontentos tenían a su gente, pero las protestas fueron acalladas con violencia. En el 1953 se dieron otras protestas pacíficas ahora en Puntiano-Finias, cosa que logró subir el sueldo de los mineros y reducir la jornada laboral a cambio de ampliar el tiempo en el que este ejército de minería intensiva se iba a ir calando. En el 1954 se dio una revuelta en Trutur. El pueblo tomó a Borsvinen, pero pudieron neutralizar a los civiles con el ejército. En este ataque el rey Valircon IV moriría, alzándose su hijo Venircon I. En este momento, Mudo, quien aún tenía el territorio de Glacialia bajo el dominio bónico, le pidió ayuda a la Federación Geysérgica. La mayoría de naciones se negaron, pero Hierro envió a 15.000 para apoyarlos. Era la única nación que no había requerido del ejército de minería intensiva, dado que nunca se había empobrecido por el imperio, así que se lo permitió. Esto impulsó a la Federación a abrir un fondo en donde las naciones debían dar dinero y así ayudar a los más desfavorecidos. Pero Hierro, la que menos acentuada tenía las clases sociales, a sabiendas de lo que se iba a hacer con esos fondos, se negó. De ahí, el rey Bursvin VII acusó al dogo Andkeri Sundram de no apoyar a la causa de la Federación y de discriminar a los Geysers de Hierro por el tema de los bloques. Algunos políticos pro-Geysers hierricos, financiados por este mismo rey, que era en particular bastante antinativo, instaron a una insurgencia en Geyser con mensajes como que los Geysers peninsulas deberían heredar Hierro por completo, dejando entender que debían o bien deportar a los nativos, dejarlos a una clase social paupérrima o directamente matarlos. Andkeri no quería quedar a la posteridad como un cobarde o alguien débil, por lo que cambió su puesto de dogo vitalicio a un dogo electo, el cual podía elegir sin necesidad de una moción de censura, presiones o la muerte para dejar su cargo y que otro sea elegido. Se alza pues el primer dogo electo hierrico, Darvin Hawk, quien, pese a ser pro-Geyser y pro-Federación, no era antinativo. Consideraba que por mucho que los Geysers no fueran los nativos de Geyser, era un grupo más que haya habitado, y que pese a que los bloques se hubieran originado en la fatídica Guerra de las Lágrimas, su función podía cambiar con el tiempo. De este modo que firmó la ley de la lengua nativa, en la que, si un grupo tenía un bloque propio, su lengua sería tan válida institucionalmente como cualquiera. Antes o se hablaba Geyser en las cortes o nada. Esta ley la firmó para atenuar la inevitable polémica que se daría con el bloque Geyser. En 1955, a sabiendas de que a futuro cualquier dogo podría inmiscuirse en las finanzas de ciertos bloques, impulsó una ley que castigaba explícitamente al dogo que ayudase al bloque étnico al que pertenecía, haciendo que inclusive en algunos casos perdiera su puesto. En 1957, el rey Bursvin VII murió. Algunos teorizan que fue el propio Darwin quien mandó a que lo envenenaran, por lo que se iniciaría una investigación, pero nada muy concluyente saldría. En el 1958, el dogo Taine Kurd, problemas de salud, decide cambiar su título de dogo vitalicio a dogo electo, copiando Geyser y así evitarse humillaciones. Es escogido, pues, Sinan Kurda, de ascendencia nativa. Bueno, en realidad más del 90% de los Geysers de ese momento tenían herencia nativa, haciendo que perdieran su pelo azulado que tanto les caracterizaba, pero él lo tenía más de cerca y lo portaba con más orgullo, vamos. Es dado la polémica que dio su origen en 1959, se da una moción de censura contra Elisa el electo, esta vez Gurdan Toynik. En el 1961 termina el ejercicio de minería intensiva de Trutur y Sain o Finias y Punt, y en el 1966 el de Niopis. En el 1989 la guerra en Glacialia se gana, consiguiendo Hierro altas sumas de dinero en compensación. En este tiempo la ideología en Hierro se iría radicalizando entre los nativos, ahora también los Liquirri. El supremacismo Liquirri se había atenuado casi por completo, que querían que los Geysers se fueran de Hierro. Los más radicales se hablaban de toda Geyser, y los Geysers queriendo que los nativos o se fueran o fueran asesinados. La opción de dejarlos en una clase social mucho inferior ya no era plan. Los debates en la Asamblea Nacional llegaron a ser tan agresivos que en el 1971, tras más de 2 horas de intentar hablar Darwin ante las bullas que se lanzaban un bando y otro sin que hubiera calma, decidió irse del Congreso en ese momento. Muchos le criticaban por ser muy pro-Geyser y otros por ser demasiado pro-nativo, pero quienes se peleaban ni siquiera se dieron cuenta de que el dogo se había ido porque estaba ya cansado.
El estrés le había producido alopecia, algo raro entre los Heiserks de manera natural, por lo que decide convocar unas elecciones y sale victorioso Dugram Tilis o Burkam, de origen Elkirri. Por lo heredado en el antiguo reino Heiserk, los Heiserks de hierro tenían aún mucho poder económico y político, teniendo incluso el bloque étnico con mejor infraestructura y mejores servicios, así que pese a ser tan solo un 8% de la población, eran muy influyentes. En el 1973, el dogo es asesinado por unos activistas pro-Heiserks, pistoletazo de salida para que se diese la guerra civil yérrica. El bando pro-Heiserks recibiría la ayuda de la Federación Heisérgica Miepirríos, mientras que el bando pro-nativo tendría el apoyo de Xuxias, el recién rebautizado Trovnesh, Azulada, que pese a ser la nación azul por excelencia tenía algunos conflictos con ríos, ya sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Mudo y Muda. La guerra llegó a tal nivel que la capital de Yalaeme perdió a toda su población en un asedio que terminó en una invasión. No hubo supervivientes entre los saqueos y los daños colaterales. El bando pro-Heiserk tenía más recursos económicos y militares, pero Hierro tenía algo de extraterrita prestada de Trovnesh, Antiguasina y Xuxias. Y también glaciales, seres civilizados no humanos muy resistentes al frío nocturno, cosa que les daba una ventaja a la hora de desplazar ejércitos. Finalmente, en el 1984, los nativos ganaron y se alzó en el poder el dogo vitalicio Irrusdolken de origen Snúgar y radical antinativo. Mandó a ejecutar a cada Heiserk de la nación, ahora un 6,5%, y pidió indemnizaciones a la Federación Heisérgica, quienes no se negaron ante lo debilitados que quedaron tras gastar tantos recursos en la guerra de otros. Esto hizo que la República de Niopis en particular le pillase especial tirria, por lo que iniciaría un plan para recuperarse económicamente de las sanciones y de la guerra. Hierro, viendo las problemáticas que podrían surgir de esto, pagaría a algunas revistas y periódicos para que dieran noticias que fueran en contra de la ya odiada monarquía y así radicalizar la ideología de la gente, remarcando los errores de esta o incluso inventándoselos. En el 1989, pues se da un golpe de estado. El rey se había ganado bastantes opositores que junto con Hierro pudieron financiar a mercenarios y a parte del ejército. Tras una guerra de 2 años en la que Yasin, Punt y Siofina se ayudaron, en el 1991, gana el bando insurgente, deviniendo en una república, se lía con Hierro y se va de la Federación Heisérgica. A continuación, Hierro hace lo mismo en Yasin en el 1996. En ese momento, el dogo contemporáneo Huigdark Borg acusa a Hierro de ser el causante de todas estas guerras civiles al ver este patrón. De esta manera, la Federación Heisérgica da lugar a un bloqueo comercial con Yasin, Trutur y Hierro y inicia una investigación en 1999, que concluye con que Hierro sí había financiado las revistas y periódicos de Trutur y Isain para debilitar a sus dichos reinos con la opinión pública. Inclusive ya estaba iniciando este proceso en Punt, por lo que se ejecutan a quienes participan en estas revistas y periódicos. Al ver Hierro que habían sido descubiertos, insta a Trutur y a Isain a dar lugar a cuanta más propaganda mejor y a fundar la Confederación del verdadero Heiserk en el 2000. En 2005, pues desesperados por los desastres económicos y de abastecimiento que se estaban dando por el comercio, Niopis, junto con Punt y Ofinias, iniciaron una invasión hacia Hierro que logra repeler bastante bien en un inicio con la ayuda de Yasin, Trutur y Muda. No obstante, el conflicto se estanca en un momento dado, haciendo que Muda y sus glaciales se vayan del continente y permitiendo que en 2011, el dogo del momento Frostfkaldod se rinda, anexionando Niopis a Hierro. A diferencia de Hierro, Niopis decide no exterminar a la población nativa, pero sí que acaba con los bloques étnicos, incluyendo el azul, y pide indemnizaciones a Yasin y a Trutur por su participación que tardarían en pagar 3 décadas. La soberanía nativa Heiserk finaliza oficialmente en el año 2012. Espero que el vídeo os haya gustado tal y como a mí me ha gustado hacerlo. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado, suscribirse y activar la campanita si os interesa mi contenido, compartir a quienes creáis que les puede interesar y comentar quién ha sido vuestro gobernante Heiserk preferido. Dicho esto, Yoidr.